Buenos días, queridos alumnos. Soy la doctora Graciela Pilares Barco, médico asistente del Servicio de Infectología del Hospital del Niño. El tema que vamos a hablar el día de hoy es enfermedades exantemáticas y la definimos como cualquier erupción o eflorescencia que aparece en la piel con diferentes tonalidades de rojo y desaparece brevemente con la digitopresión. Estas exantemas son erupciones que están localizadas o generalizadas y que pueden ser causados por virus, bacterias, medicamentos o estar asociados con enfermedades sistémicas. Tradicionalmente, se ha conocido que las enfermedades exantemáticas eran descritas como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta enfermedad. Ahora se conoce a la primera enfermedad como sarampión, la segunda enfermedad como escarlatina, que fueron descubiertas en 1627. La tercera enfermedad, rubiola, que fue descubierta en 1881, y un tipo distinto de rubiola escalatiniforme, que es la cuarta enfermedad conocida como la enfermedad de Philadelphia-Dux. La quinta enfermedad, el eritema infeccioso, que fue descubierta en 1905, y la sexta enfermedad, el exantema súbito, que fue descubierto en 1910. Y así posteriormente hemos tenido en la historia otras enfermedades exantemáticas como la enfermedad mano-pie-boca o las exantemas debidos a enterovirus que también han sido descritos y que vamos a analizar. Otro, por ejemplo, es la enfermedad de Kawasaki. Entonces, vamos a empezar con el sarampión. Pero yo quiero empezar esta charla dándole unos tips que los ayuden a diferenciar estos exantemas que nos permitan precisamente hacer el diagnóstico y ver cuál de ellos van a requerir forzosamente un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, debemos diferenciar a la enfermedad de Kawasaki y a la escarlatina. ¿Por qué? Porque ambas requieren diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Fuera de ellos, la gran mayoría van a ser virales, pero debemos asegurarnos que la enfermedad, por ejemplo, no sea escarlatina. ¿Por qué? Porque sabemos que es la única enfermedad exantemática bacteriana como tal y asegurarnos que el paciente no tiene Kawasaki, porque ya el paciente requiere de entrada aspirina y gamma globulina, o sea, otro tratamiento. Vean entonces ustedes cómo fuera de ellos vamos a tratar con enfermedades exantemáticas virales. Sarampión. Es una enfermedad muy tóxica. Va a empezar con su clásico cuadro catarral, tos, coriza, conjuntivitis y tiene una triada clásica que es tos, conjuntivitis y coriza. Se caracteriza el sarampión de las otras enfermedades exantemáticas virales. Van a ver cómo el paciente puede presentar fotofobia, la fiebre es bastante elevada, contraria a la enfermedad rubiola, y clásicamente tiene sus signos de Koplik, que obviamente va a ser difícil de detectar. ¿Por qué? Porque sabemos que estas manchas se presentan previo al exantema. Son las manchas de Koplik, lesiones blanquecinas que semejan puntos de alfiler, son grisáceos de 1 a 3 milímetros y se localizan en los carrillos. Nuevamente, refiero que es muy difícil de identificar porque se presenta antes del exantema, pero es patognomónico en casi el 90%. Se inicia un exantema morbilliforme y continúa la fiebre 3 a 4 días más, contrario a la rubiola, donde el exantema dura 3 a 4 días nada más y luego desaparece. Aquí en el sarampión, al tercer día las lesiones están en todo su esplendor y la fiebre es máxima. El sarampión no afecta palmas y plantas de los pies y estos datos nos pueden ayudar a diferenciar en el clásico cuadro del exantema súbito, porque en el exantema súbito el paciente tiene fiebre, se le quita la fiebre y entonces se empiezan con el exantema. En el sarampión va al mismo tiempo la fiebre y el exantema. La patogenia del sarampión es clásico que empiece con secreciones respiratorias infectadas, que son las gotitas de Fluyer.
es sumamente contagiosa y penetra en el epitelio respiratorio. Viene la viremia primaria, donde no vamos a tener clínica. Posteriormente penetra al retículo endotelial y empieza la segunda viremia. Y en esta segunda viremia va a empezar la clínica, y esto es entre el día quinto a séptimo día de contagio, cómo se disemina el virus a piel, vías respiratorias y los otros órganos. Es aquí precisamente donde vamos a explicar la clínica de tos, coriza y conjuntivitis y el exantema. Con esto es que explicamos la fisiopatología que ocurre en el sarampión. Tenemos en esta figura el exantema en boca, algo similar como la varicela y la rubiola, y las manchas de Koplik, que son grisáceas, localizadas en el carrillo. Aquí también tenemos las manchas de Koplik, que son puntiformes, localizadas en el carrillo. Aquí vamos a ver una cara sarampionosa, que vemos el exantema morbilliforme cefalocaudal, donde el paciente luce tóxico, ¿no? Y vamos a ver también la triada de tos, coriza y conjuntivitis. Este exantema puede durar una semana, pero su pico máximo de intensidad es de 3 a 4 días. También puede presentarse sarampión hemorrágico. Puede el sarampión tener fases donde el paciente puede tener la fase catarral, donde solamente vamos a encontrar pródromos, la fase invasiva y la fase exantemática, que es las erupciones cefalocaudales, y donde después va a venir una descamación furfurácea. El sarampión también puede presentar complicaciones, donde la principal es otitis, pero también neumonitis, laringitis, eh, puede presentar complicaciones neurológicas de riesgo, como la panencefalitis esclerosante subaguda. Sabemos que en el Perú los índices de vacunación son muy buenos, lo cual nos alienta, pero desafortunadamente se ha llegado a reportar cuadros de sarampión importados como de países donde no hay buena vacunación, Venezuela, eh, donde hay muchos grupos antivacunas, y por ello es importante saber diagnosticar. Ahora hablamos de rubiola. Clásico es similar al sarampión, pero ¿cuál va a ser la diferencia? La toxicidad, ¿no? Entonces recordemos que en el sarampión el paciente va a estar muy tóxico, pero en la rubiola puede pasar desapercibida y no dura más de 3 días. El paciente puede llegar a tener fiebre de bajo grado, febrículas, y además se presenta con un exantema confluente, como ocurría en el sarampión, es maculopapuloso. Y recuerden que en la escarlatina, algo importante, que la diferencia de la escarlatina es que ahí encontramos amígdalas con pus. Algo muy clásico de la rubiola es el hecho de que se presenta con adenopatías occipitales posteriores. Entonces, adenopatías occipitales posteriores y no amigdalitis con pus apoya a rubiola, contrario a escarlatina, donde no se van a encontrar estas adenopatías. La patogenia de la rubiola. Vamos a encontrar algo similar con el sarampión, donde tenemos las secreciones respiratorias infectadas. Esto va a penetrar al epitelio respiratorio, viene la viremia primaria, entra al sistema retículo endotelial, donde va a haber leve necrosis tisular, va a la viremia secundaria, y con ello las manifestaciones clínicas a través de la diseminación, ¿no? Entonces va a las secreciones de líquido cefalorraquídeo y de orina. Nuevamente recordando el periodo de incubación de la rubiola, que es de 14 a 21 días, y sarampión de 10 a 14 días. Posterior al periodo de incubación vienen los pródromos de la enfermedad y el clásico de la rubiola, que son las adenopatías preauriculares o las adenopatías occipitales.
También el exantema es cefalocaudal mobiliforme y el paciente no luce tóxico. Aquí vamos a ver en estas fotos de estos niños que el exantema de la rubiola es papuloso, morbiliforme y confluente. Vamos a ver qué es confluente y aquí en esta tercera foto podemos observar las adenopatías occipitales posteriores clásicas de rubiola. Otra cosa que vamos a encontrar en la rubiola va a ser en el paladar, que no es patognomónico, pero vamos a encontrar los puntos de Forchheimer. El eritema infeccioso, que es producido por el parvovirus B19, que es un virus de NA. Presenta fiebre unos días y luego el clásico signo de la bofetada, y a partir de allí va a presentar un exantema cefalocaudal, pero aquí va a ser reticulado o en encaje. Ese es el clásico del eritema, que generalmente se presenta en lactantes, pues lo clásico es de que se presenten entre los 2 a los 10 años. Conforme va creciendo el paciente, es menos frecuente que se presente la enfermedad clásica, lo de la bofetada y el exantema reticular. Así pues, tenemos algunos adolescentes presentan exantemas petequiales, cuadros de artritis, artralgias, hepatitis o el clásico exantema en guante y calcetín. Entonces, vamos a ver cómo en esta entidad tenemos una amplia gama de manifestaciones. No es tan clásico como la rubiola o sarampión, sino que podemos tener una amplia gama de manifestaciones. Por ejemplo, volviendo al lactante, ¿no? Él va a presentar el signo de la bofetada y no tiene fiebre o puede haber tenido fiebre baja, ¿no? La fiebre se presenta este exantema reticulado y la diferencia con la escarlatina va a ser de que en la escarlatina vamos a tener la fiebre y el exantema juntos. Aquí en estas fotos vamos a ver el signo de la bofetada donde respeta la parte superior de los labios, el exantema reticular o en encaje y vamos a ver en las fotos de abajo también este signo de la bofetada, ¿no? Que es típico del eritema infeccioso. Aquí vamos a ver cómo es el eritema confluente, ¿no? Como encaje en glúteos, en las manos, como si fueran guantes, y en pacientes más adolescentes vamos a ver el exantema papulopurpúrico en guante y calcetín. Ahora vamos a hablar de exantema súbito. Es importante detectarlo porque el paciente es de más corta edad. Recordaremos que en el sarampión y rubiola es una etapa escolar y la edad clásica del exantema súbito es el paciente de más corta edad, entre 6 meses a 3 años. ¿Y por qué digo de 6 meses? Porque este bebé todavía tiene los anticuerpos maternos y ya después de esta edad puede entrar cualquier infección viral o bacteriana. Este exantema súbito va a ser producido por el herpes 6 en el 90% de los pacientes y un 10% el herpes virus tipo 7, ¿no? Se presenta, vuelvo a recalcar, entre la edad de los 6 meses y máximo los 3 años de vida y presenta fiebres altas, solo fiebre, 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 que la madre no puede saber y se desespera porque no encuentran otro foco, ¿no? En su niño. Entonces, eventualmente pueden tener diarrea o eventualmente un cuadro catarral, ¿no? Este exantema moviliforme se inicia hacia el cuarto o quinto día, por eso es el nombre de súbito, ¿no? Yo me guío
por el nombre súbito, significa de que el paciente tiene fiebre 3 o 4 días y después baja la fiebre y empieza todo el exantema, ¿no? Que puede durar entre 4 horas a 4 días, por lo general de 2 a 3 días, ¿no? Y la diferencia con el sarampión, ¿no? Donde surge al mismo tiempo la fiebre y el exantema, pero también tenemos que pensar en sarampión porque este exantema puede dar a niños de corta edad, como de 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo es el exantema? Aquí empieza en cuello, tronco y luego se disemina a cara y extremidades. Y estas lesiones no van a ser confluentes y no descaman, ¿no? Entonces, contrario a lo que ocurre con sarampión y rubiola. Esta va a ser mi característica con respecto al exantema súbito. Acá vemos cómo se distribuye el exantema, es en cuello, en tronco y luego para los miembros inferiores, ¿no? No confluyen, ¿no? Y estas lesiones cuando van desapareciendo no descaman. Ahora vamos a ver escarlatina. Escarlatina, a diferencia de las anteriores exantemáticas, como el exantema súbito, el eritema infeccioso, el sarampión, la rubiola, en estos exantemas se da tratamiento de soporte, pero en la escarlatina que va a presentar mi paciente fiebre, esta fiebre es producida por el estreptococo beta hemolítico grupo A, que es igual al estreptococo piógenes, donde el tratamiento va a ser con penicilina. La edad va a ser una edad escolar que va a variar entre 3 a 15 años. Y eh, antes de los 3 años, ¿por qué no se considera, no? ¿Por qué? Porque mi paciente no tiene los receptores para el estreptococo piógenes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo duda que mi paciente de 1 año de edad presente entre sarampión o escarlatina, ojo, me voy a escarlatina. ¿Por qué? Porque ya sé que antes de los 3 años mi paciente no va a tener receptores para el estreptococo piógenes. Ahí ven qué importante es la edad. Clásico que presenten en la escarlatina es lengua saburral, aframbuesada, amigdalitis supurada, petequias en el paladar, que son clásicas del estreptococo piógenes, y la cara de bofetada, ¿no? Puede haber un diagnóstico diferencial con el eritema infeccioso, pero ojo, este no tiene eritema reticulado. Vamos a ver en la gráfica cómo mi paciente tiene estas anginas grandes hiperémicas, ¿no? Estreptocócicas típicas y estas petequias en el paladar también típicas de el estreptococo piógenes, el exantema que va a presentar nuestro paciente, papuloso, confluente, escalatiniforme y también vamos a encontrar en la escarlatina una piel en lija, ¿no? Y la lengua que también va a ser aframbuesada o saburral. Típico también en estos pacientes es encontrar las líneas de Pastia donde van a ser lesiones que van a ponerse como que más, se van a ver más rojas, más confluentes en los pliegues cubital, axilar, inguinal, y en los adolescentes vamos a encontrar las lesiones purpúricas. Vamos a encontrar también el signo de Filatov, que es una palidez que se ve en el niño que resalta con el tema de las mejillas, ¿no? Y lo otro que vamos a ver es la descamación en los dedos, porque esta infección va a ser una infección muy fuerte. La enfermedad mano-pie-boca es producida por el Coxsackie-B y son unas lesiones duras que se presentan en las manos, en los pies y en la boca, y en algunos casos puede presentarse típicamente como en el tronco o en los glúteos. Presenta febrícula, hay astenia
Y estas lesiones maculopapulares, que son duras, pueden llegar a durar hasta una semana. Es un enterovirus, entonces no es tratable y es fácil de reconocer. Aquí tenemos en estas figuras las lesiones típicas, que son como unas vesículas, pero duras, en mano, en boca y en pie. Como les digo, también pueden presentarse en otras partes del cuerpo, pero ya son cuadros atípicos y la edad pivote se presenta entre los 6 meses y los 5 años. Aquí vamos a hablar sobre el síndrome de Kawasaki o enfermedad de Kawasaki, ¿no? Esta enfermedad de Kawasaki es de etiología desconocida y el daño más severo que ocasiona es a nivel coronario, donde un cuarto de los pacientes no tratados pueden presentar daño de arterias, arterias de mediano y pequeño calibre, y se describe como que fuera una hiperactividad antigénica donde estimula masivamente el sistema inmune y aumentan las citoquinas y hay aumento de la activación de las células endoteliales, ¿no? Entonces, el gran problema de esta enfermedad exantemática es que va a ocasionar un daño coronario, que es la principal complicación. Después va a haber inflamación sistemática a nivel de miocardio, hígado, riñones, y la terapia es impredecible porque a veces se les da inmunoglobulina a 2 gramos por kilogramo como dosis única y aspirina a dosis antiplateletaria de 50 a 80 miligramos por kilogramo día cada 6 horas hasta que baje la fiebre, que es hasta el segundo o tercer día, y luego se disminuye la dosis a 5 miligramos por kilogramo día cada 24 horas hasta que se puede hacer, ¿no? el ecocardio y ver cuánto daño tiene, porque esto después ya lo monitoriza el cardiólogo. Entonces los criterios diagnósticos van a ser fiebre alta, la mayoría de los casos es más de 5 días, más 4 de los siguientes hallazgos, como ojos rojos, afectación en la conjuntiva vulvar y exantema, los labios se ven secos, rojos, con fisuras costrosas, hay hiperemia de la mucosa oral y la lengua tiene aspecto en fresa, hay edema en manos y pies con eritema palmoplantar y se produce descamación periungual en la presentación tardía y adenopatías cervicales mayor a 1,5 centímetros. Cabe recalcar que la mayoría de los casos se presentan en niños menores de 5 años de edad. En los recién nacidos no se evidencia porque se dice que existe la protección por el paso de anticuerpos maternos que confieren inmunidad, ¿no? Entonces, la enfermedad de Kawasaki en los recién nacidos es rara, ¿no? También puede existir piuria, que es estéril, velocidad de sedimentación glomerular aumentada, leucocitosis, anemia neumocítica neumocrónica, trombocitopenia. En los casos con patologías coronarias severas va a haber trombocitosis en la fase aguda o subaguda, hipoalbuminemia, transaminasas aumentadas en el líquido cefalorraquídeo, pleocitosis mononuclear. Y como ya hemos dicho, la secuela cardíaca es la complicación más grave de la enfermedad de Kawasaki. Ahora vamos a hablar de varicela. En la varicela es clásico esperar que todo se presente al mismo tiempo, máculas, pápulas, vesículas, costras, todo lo vamos a encontrar al mismo tiempo en el paciente. Y esperamos que gracias a la vacunación esta enfermedad asintomática sea leve. Aquí vamos a tener la patogenia de la varicela, donde el periodo de incubación es de 10 a 21 días. Viene una infección en contacto directo, nuevamente por las gotitas de Fluyer, sobre todo a través
del contacto con las secreciones respiratorias o a través del contacto con las vesículas directamente, ¿no? Viene una viremia primaria que, como sabemos, cursa su clínica, así como pasaba con sarampión y rubiola. Posteriormente viene la afectación del sistema retículo endotrelial que se deposita en los ganglios linfáticos regionales y de ahí pasa una semana y viene la viremia secundaria y con ello la aparición de lesiones clásicas de varicela que sabemos que vienen todas las lesiones a la vez, ¿no? Este está producido por el virus herpes zóster que se deposita en las raíces de los ganglios de la médula espinal y si viene un periodo de inmunosupresión en nuestro paciente o de estrés, se puede reactivar en su forma de herpes zóster, ¿no? Consideramos que la varicela es una enfermedad benigna, pero desafortunadamente existen muchas complicaciones de las cuales les voy a hablar. Nosotros tenemos pacientes hospitalizados, pero esto es totalmente prevenible con la vacunación. Hablando de la clínica de la varicela, es frecuente que empiece con mácula, luego evolucione a pápula y luego a la fase de vesícula. El clásico gota de rocío que ahora lo vamos a ver en las fotos. Aquí tenemos el clásico gota de rocío sobre el pétalo de la rosa, ¿no? Esto mide menos de 1 centímetro y se pueden umbilicar y además evolucionan hacia el tronco, cara y extremidades. Y la distribución es centrípeta. La gran mayoría de las lesiones se van a encontrar en el centro del cuerpo y luego van a ir a las extremidades, ¿no? Hay que siempre revisar detrás de las orejas porque vamos a encontrar ganglios y ahí es donde se pueden encontrar las primeras lesiones vesiculares. Es difícil el diagnóstico en pacientes inmunosuprimidos porque van a tener un cuadro atípico. Vamos a ver que las lesiones van a estar eh, distribuidas, ¿no? Como máculas, pápulas, vesículas, y que van a ser todas al mismo tiempo. Va a haber un prurito, un rascado importante en el niño y la fiebre puede durar de 24 a 48 horas. Si se prolongara hay que pensar en una complicación porque los niños se rascan y se meten el Staphylococcus aureus. Habitualmente es 300 lesiones, pero si el paciente está vacunado, las lesiones son menos porque la enfermedad es más benigna, pueden ser menos de 50 lesiones por lo general. Y hay pacientes que pueden eh, tienen riesgo, ¿no? Como los neonatos menores de un año, los mayores de 13 años, adolescentes, las enfermedades crónicas, los que tienen enfermedades crónicas de la piel o que tienen infecciones respiratorias o usan aspirina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la boca también vamos a tener enantemas que pueden ser prevenibles todas estas lesiones con la vacunación. Complicaciones de la varicela puede ser porque con el rascado se puede meter el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, ¿no? Pueden presentar nuestros pacientes lesiones bulosas, ¿no? Puede tener el paciente evolucionar a shock tóxico, ¿no? O llamada escaladura estafilocócica. Estos se impetinizan, ¿no? Y producen el Staphylococcus aureus o el Piógenes, ¿no? Pueden producir falla hepática, falla renal, falla neumológica, ¿no? Y el manejo del shock tóxico es con doble esquema antibiótico, ¿no? Un beta-lactámico y una glicosamida. Y un inhibidor de toxina es importante como la clindamicina. Neurológicos es en segundo lugar la complicación más frecuente, donde vemos lo más frecuente la cerebritis, ¿no? Y más grave las encefalitis. También podemos ver algunos pacientes con parálisis facial. La prevención de la varicela es la primera dosis al año y la segunda dosis a los 4 años. También tenemos que ver si nuestro paciente tiene contacto, por ejemplo, a los 9 meses, se le puede vacunar en un intervalo de por lo menos 3 meses para la segunda dosis,
¿no? Y se puede al contacto, ¿no? A las 24, 48 o máximo 72 horas vacunar después del contacto. Si no se puede vacunar, llámese por inmunocompromiso, llámese porque tiene menos de 9 meses, ¿no? Se puede poner inmunoglobulina específica. Si no hay inmunoglobulina específica, se puede poner la inmunoglobulina humana, porque sabemos que estas inmunoglobulinas son caras, pero si no se puede poner ninguna de estas dos cosas, se puede poner aciclovir, ¿no? Al contacto al quinto día y la dosis a 20 miligramos por kilogramo dosis cada 8 horas, ¿no? Yo prefiero tratar con aciclovir a mi paciente para disminuir la replicación viral en menos de las 72 horas de la aparición de la primera lesión. Bueno, espero que esta exposición haya sido muy importante para ustedes y les sirva bastante para su formación. Gracias.